Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy les voy a hablar sobre la soledad. En el episodio pasado les dije que para darle la bienvenida al 2026 había que darle cierre al 2025. Y al final del año estuve haciendo mucha introspección y bueno, agradeciendo muchísimo por lo que fue el 2025, pero me encontré con un momento muy particular en el que tuve una pequeña crisis de soledad y es de lo que les voy a hablar hoy. Porque la soledad muchas veces se nos hace incómoda. Es un estado que si no se lo aprovecha puede ser difícil e incómodo de transitar. Por allá, cuando estábamos en primavera el año pasado, yo entré en una pequeña crisis de soledad, lo cual me llevó a una pequeña crisis en el, como diría una amiga, en el departamento de la amistad. ¿Y qué pasó? Que yo en ese momento estaba en un trabajo que no me gustaba ni cinco, además era remoto, entonces yo permanecía en la casa todo el tiempo. Claro, al estar remoto tampoco eso te permite generar ciertos vínculos, así sean en el trabajo. Se me estaba haciendo bastante complicado eso. Y además, pues claro, era un trabajo que no me gustaba, no me sentía satisfecha, bueno, en fin. Y empecé a sentir esta incomodidad. Además, porque claro, yo estoy lejos de mis amigas, estoy lejos de mi mamá, o sea, estoy lejos de mi círculo de apoyo. Y me empecé a sentir un poco frustrada porque la única persona con la que yo exteriorizaba mis cosas era María Paula y pues está bien, pero empecé a sentir un poco el peso de la soledad, de no tengo con quién hablar, no tengo con quién exteriorizar esto que estoy sintiendo. Y yo necesitaba en ese momento a mis amigas para poder decirles en tiempo real, me sabe a la empresa en la que estoy. Por más agradecida que yo estuviera, era una cosa que no podía evitar sentir. Entonces sí, me empecé a sentir muy sola y empecé a entrar en esta pequeña crisis que yo en ese momento pensé que era crisis migratoria y bueno, la verdad es que no, la realidad es que no era así. Y yo podría ser muy tediosa con este tema, pero yo oportunidad que veo, oportunidad que la uso para hacer introspección. Porque, insisto, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos es el autoconocimiento y era un buen momento para escucharme realmente, no dejarme llevar por el caos y las emociones que me estaban abrumando en ese momento, sino más bien sentarme y decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente nos está incomodando? Porque yo estaba quizás sí confundiendo un poco las cosas. Estaba mezclando el caldo con las tajadas porque estaba mezclando el tema de la soledad con el trabajo y bueno, mejor dicho, estaba haciendo ahí un sancocho que pues ni al caso. Entonces sí me tomé el tiempo de sentarme y empezar a pensar si la soledad era realmente lo que me estaba incomodando y me estaba molestando. Yo en la vida siempre he sido más bien cusumbo solo. Desde chiquitica yo disfrutaba mucho mi soledad, aún durante estos episodios en los que las emociones me sobrepasaban un poco. Yo en ese momento no tenía la conciencia para sentarme y decir, bueno, me voy a escuchar y voy a pensar. No, en ese momento no estaba pasando eso. En ese momento simplemente yo sentía lo que sentía y era tristeza, nostalgia, sí, una cantidad de cosas que en ese momento tampoco me estaba esforzando mucho por entender, pero encontré una gran herramienta y fue la escritura. Yo a los 12 años empecé a escribir sin saber realmente qué era lo que estaba escribiendo, pero todo lo que yo escribía estaba muy cargado de esto que les digo, de tristeza, de nostalgia, de una cantidad de emociones que en ese momento lo único para lo que yo daba era para escribirlo, soltarlo y seguir con mi vida. Y luego cuando ya fui más adolescente, por ejemplo, los viernes mi mamá era la que me tenía que decir como que si no iba a salir, que era viernes, que saliera. Y la verdad es que yo estaba muy cómoda y muy contenta en la comodidad de mi casa, en la comodidad de mi soledad, escribiendo, pintando, cantándole al espejo. Me gozaba mucho el tiempo conmigo. Y entonces, volviendo al año pasado, cuando estaba en este momento, me empecé a hacer una serie de preguntas que realmente yo decía, ¿a quién engaño? A mí la soledad me encanta, o sea, no tengo mis amigas, no es como que yo me haya venido para acá y de repente desaparecieron, no. Y en ese momento lo que me abrumó fue quizás la inmediatez, o sea, la emoción que yo estaba sintiendo en ese momento y que necesitaba sacarla y apenas amaneció en Colombia les dije para llamarlas y para llorar en cámara y ya está. Y era lo que necesitaba en ese momento. Y hay esos momentos en los que uno necesita compartir. Y si bien existen estos momentos en los que uno necesita compartir y exteriorizar ciertas cosas, también hay otros momentos en los que la soledad se hace muy valiosa y son esos momentos de soledad consciente, esa soledad que escogemos cuando todo el ruido de fuera nos sobrepasa un poco
y no permite que nos escuchemos a fondo. No permite que conectemos con nosotros, sino que vivimos en función de las expectativas de los demás, las redes sociales, una cantidad de estímulos que en este momento se hace necesario parar un poco y alejarse de eso que abruma tanto y que genera tanto ruido a tal punto que somos incapaces de escucharnos a nosotros mismos. Esa soledad que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de experimentarla y disfrutarla para escucharnos lo suficiente para darle un poco más de sentido al camino que estamos recorriendo. Y es importante parar y observar si se necesita distancia, incluso de seres queridos, incluso de familia, de amigos, lo que sea. Hay que hacerlo. Y no necesariamente la soledad siempre tiene que ser para generar estas introspecciones con profundidad, sino tomarse uno solo una taza de café, una taza de té, salir a caminar sin rumbo, dejar de contestar mensajes. En el 2019, de hecho, yo tuve una crisis grande por ese tema del ruido que tenía afuera, porque sentía que estaba en automático, en piloto automático. Y bueno, afortunadamente yo sí me reconozco en ese momento cuando entro en piloto automático, me tengo que detener inmediatamente y decir, no, un momento, tú no estás en piloto automático. Y en ese momento sí me di cuenta que iba muy así y mi celular, por ejemplo, yo tenía que estar pendiente de muchas personas, responder muchos mensajes. Llegaba un punto en que yo decía, quiero tirar este teléfono y no volverlo a ver en mi vida. Y luego llegó la pandemia y en el episodio pasado les dije que, bueno, más allá de lo que trajo la pandemia, fue un momento en el que respiré y me volví a conectar conmigo, volví a meditar con la constancia con la que lo estaba haciendo antes. No sé, fue un momento como de mucha presencia. Por eso digo, si la soledad se la puede aprovechar de cualquier manera, hay que aprender a escuchar y aceptar nuestros pensamientos, a no huir de ellos, a no huir de nosotros mismos, porque ahí está la clave del autoconocimiento, en qué tanto nos estamos escuchando y qué tanto nos estamos aceptando a nosotros mismos en esencia. Hay una palabra en la filosofía japonesa que se llama satori, que es un momento, le llaman como un momento de presencia, de iluminación, un pequeño despertar. Yo creo que esos momentos los he tenido cuando estoy en soledad. Son momentos en los que reconozco mi presencia en este plano y de repente algo se ilumina. El momento, por ejemplo, que les digo, porque esto no tiene que ser muy consciente tampoco y muy así, pero por ejemplo, el momento en el que yo les digo en 2019, cuando me di cuenta que iba en piloto automático, ese momento, hagan de cuenta, eso fue Satori. Fue Satori, fue un momento de iluminación en lo que yo dije, momento, hay que detenernos, momento, hay algo que no está funcionando, porque fue un momento de claridad, que había algo que no estaba funcionando tan bien para mí. Y en estos momentos, de hecho, estoy teniendo ciertos momentos de soledad que me gustan mucho, en los que, no porque esté pasando algo extraordinario en mi vida, no, pero sí, pero este año sí quiero, si antes me escuchaba, pues ahora me quiero escuchar más. Quiero conectar mucho más conmigo y conectar con las cosas a las que yo realmente le doy mucho valor, las cosas que suman, las cosas que me nutren, que me hacen crecer. Ahora no es que me voy a volver una persona completamente asocial. De hecho aquí no tengo pues una cantidad de amigos que uno diga, oh, tengo planes todos los días. No. Pero los vínculos que tengo, que son contadísimos, los aprecio y los agradezco muchísimo. Y bueno, hoy más allá de dar respuestas o de estar muy reflexiva, realmente quería hablarles de lo rico que es estar en soledad, de lo valioso que es estar en soledad, de tener estos momentos Satori. Pónganse a pensar algún momento que hayan tenido que ustedes digan, mira, esto puede ser un Satori. Claro que sí. Si este episodio lo están escuchando en completa soledad, quédense ahí un ratico, escuchándose y dejen que las cosas empiecen a salir por sí solas, porque uno tiene mucho acá adentro y a veces solo se necesita la calma y la soledad para que eso salga a flote y uno lo pueda ver. Gracias por quedarte y escucharme. Para mí esto también es terapéutico, para mí esto es catarsis. Yo aquí digo una cantidad de cosas que me sirve mucho exteriorizar, así que gracias. Y no teniendo nada más que decir, espero que a ustedes les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.